Entonces, los recursos didácticos son estos materiales que utilizamos nosotros como apoyo para poder dar nuestras sesiones, nuestras clases, ¿sí? Nuestras unidades, nuestros módulos. Cualquier cosa, cualquier objeto, material, lo que ustedes quieran, ¿no? Incluso personas, animales, lo que ustedes quieran, que me sirva como apoyo didáctico, es decir, como apoyo para dar mis clases, en el sentido de que lo voy a utilizar para expresar algo en la sesión. ¿A qué me refiero, por ejemplo, en la parte humana o la parte de los animales o algo que les dije? Bueno, a veces cuando hacemos simulaciones, pues necesitamos a los compañeros que nos van a ayudar para darla. Entonces, ellos en ese momento se convierten en un recurso didáctico para poder dar mi sesión. Si necesito algún animalito o algo, a veces, por ejemplo, en técnicas quirúrgicas que ponían a operar a un conejo, a una tortuga, no sé si les tocó ese tiempo, pues eran recursos didácticos a final de cuentas que necesitábamos para poder llevar a cabo nuestra sesión. Entonces, todo lo que sea un apoyo y lo que me sirva para que mi clase se dé, será un recurso didáctico. Y una característica del recurso didáctico es que el recurso tiene que motivar e inspirar al alumno. Esa es la principal característica de ellos. Porque si el recurso que estoy utilizando no provoca eso en el alumno, pues a final de cuentas, pues sí es un recurso, pero no cumple completamente su función, que es estimular los sentidos del alumno para propiciar el aprendizaje correcto. Entonces, ahorita vamos a ver cómo se clasifican y cuáles hay. Pero en sí hay muchas definiciones de lo que es un recurso didáctico. Nos podríamos quedar con la más básica, pues que es todo ese apoyo pedagógico que me ayuda a reforzar el contenido y para favorecer el aprendizaje, ¿sí? Cualquier recurso. A veces incluso dejamos pasar o se nos pasa que existen recursos muy, muy pequeños, pero que a final de cuentas pueden influir mucho en mi clase, ¿sí? Por ejemplo, a veces un par de baterías AAA me echan a perder toda la clase. ¿Por qué? Porque yo necesitaba un señalador para que se viera adecuadamente lo que yo quiero expresar. Y de repente, como ya no tuve el señalador, ya es difícil, ya la atención ya no es la misma, ¿sí? También pues hay que saber manejar el señalador. No sé si les ha tocado en las clases que hay docentes que no saben usar un señalador y de repente están moviendo así un montón y uno por inercia va siguiendo la lucecita, ¿no? Con la vista o así, y te cansa ver de tanto que mueven el señalador. La realidad es que el señalador en los docentes causa seguridad en lo que estás diciendo porque se vuelve como una extensión de nosotros, ¿sí? Lo que era antes a lo mejor no me acuerdo cómo se llama, era ese instrumento, esa varilla que utilizaban antes los profesores, ¿sí? Que ya sea para señalar algo en el pizarrón o para tirar un varillazo a los alumnos, ¿sí? En eso se convirtió el señalador. Entonces, pues, para funcionar ese recurso que necesito, pues necesita pues un par de baterías y necesita un conector USB que vaya a la computadora. Y aparte necesita que la computadora lo lea. Así que eso es todavía, eh, está todo prácticamente en contra, ¿no? Con la tecnología en este caso. Entonces, cualquier recurso. Entonces, si yo necesito ese señalador, pues yo dentro de mis recursos lo pondré el señalador láser, pero a la vez también tengo que poner lo que necesita el señalador láser para funcionar. Baterías AA, conector USB, ¿sí? La computadora, obviamente, para que lo pueda leer y todo lo que yo vaya a necesitar. Entonces,
si recuerdan, llevamos un seguimiento, ¿no? De mi competencia sale el objetivo general. Del objetivo general salen los objetivos específicos. De mis objetivos específicos sale mi contenido, mis temas. Y mis temas los tengo que ver de alguna forma, entonces vienen las estrategias y las técnicas didácticas. Ahora, yo me tengo que preguntar, ¿qué recursos necesito para poder dar correctamente mis técnicas didácticas? ¿Sí? Ese sería el siguiente paso dentro de la planeación. Ya sé que voy a hacer una exposición, ya sé que voy a hacer un mapa conceptual, ya sé que voy a hacer un caso clínico, una simulación, una lluvia de ideas, un debate, preguntas detonantes, por ejemplo. Ya sé que las voy a utilizar. Ahora, ¿qué necesito para una exposición en PowerPoint? ¿Sí? Y ahí es donde les empezaré a preguntar a ustedes, por ejemplo, Lisbeth, ¿qué necesitaría yo para una exposición en PowerPoint? ¿Para una exposición? La computadora o laptop, el cañón o televisión, corroborar que sirva, que tenga que sea cable normal o HDMI, bocina, que el procesador, es algo que me pasa muy común, pueda correr la presentación, porque por ejemplo la mía generalmente está hecha con material con mucho video, y yo nada más voy con mi USB a cualquier computadora, no en cualquiera va a correr o va a jalar, o va a jalar, pero los videos no se van a escuchar o no van a correr. ¿Qué me ocuparía en caso de exposición? Obvio, preparar el material, la presentación, y pues yo, bueno, en caso de que no sean o en una sala, pues tener previsto dónde se va a proyectar, si va a ser en la pared o en una mampara. Ok. Y fíjate todo lo que es para una exposición nada más, ¿verdad? Una simple exposición y todo lo que tengo que tener en cuenta para poder hacerla. Lo que más importa, todo importa, ¿no? Y todo es necesario de lo que mencionaste para poder hacer la técnica didáctica de la exposición magistral. Lo que más importa en sí, lo central, pues es la exposición propiamente, es decir, el PowerPoint que voy a utilizar. Ese PowerPoint vendría siendo el recurso didáctico principal que voy a utilizar. Y ese es lo central, es lo que va a alertar a los alumnos, es lo que va a motivar a los alumnos, es lo que va a hacer que los contenidos o los temas queden mejor, queden más de forma más significativa en ellos. Entonces, lo central ahí es la exposición, el PowerPoint. Entonces, el PowerPoint es el recurso principal en esta parte. Todo lo demás importa porque puedo tener las diapos más bonitas y si no tengo en qué proyectarlas, pues de nada me sirve, ¿sí? Las extensiones, la luz eléctrica, el lugar, la sala, los asientos, el aire acondicionado, todos esos son recursos que necesito yo para que mi clase y mi ambiente sea más confortable. En este caso, pues tendríamos también a lo mejor con qué sujetar el cañón, si va en un brazo que está pegado a la pared o si va en una silla, o hay veces que las clases se han cancelado porque no hay dónde conectarlo, ¿sí? El cañón. Entonces, todo eso tendré yo que tenerlo en cuenta para esta parte de los recursos, ¿sí? Pero a lo que más le echaré ganas yo es a mi exposición. Y mi exposición, pues todas las exposiciones, yo tengo que saber cómo es que se hacen, qué características universales tienen esas exposiciones como técnica didáctica, cómo se debe hacer, cómo se debe planear, qué colores voy a utilizar, que todas traigan título y traigan bibliografía abajo. Entonces, habrá que conocer mucho mejor la técnica didáctica y todas las que voy a utilizar,
pues para utilizarlas de la mejor manera y que los alumnos se vayan acostumbrando a que se hacen de cierta forma y que esa es la forma en cómo se hacen, porque si ponemos el estándar muy bajo, entonces pues a partir de ahí pues ya la calidad disminuye mucho. Entonces si les decimos a los alumnos, si van a hacer exposición, va a ser de esta forma y así lo vamos a trabajar, ¿sí? Y a partir de ahí ese es el estándar, de ahí para arriba empiezan a hacer sus exposiciones, ¿sí? Entonces, esos son los recursos, ¿no? Todo ese apoyo pedagógico que necesito yo para la actuación del docente, para optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y aquí podemos encontrar material audiovisual, medios didácticos informáticos, soportes físicos, aditamentos físicos. ¿Qué más puede haber aquí? Las llamadas TICs, tecnologías de la información y la comunicación, que hoy en día pues son mucho más fáciles de utilizar. Simplemente a veces con traer un smartphone, pues ya tenemos acceso a todas las aplicaciones que podemos utilizar. Esas se convierten en un recurso didáctico, ¿sí? Entonces, les digo, hay muchas definiciones de lo que es un recurso didáctico, pero dentro de todo eso que les mencioné de recursos, que los soportes físicos, que el espacio, que el PowerPoint, que todo eso, todo lo que tenga que ver con recursos, los recursos más importantes son los que yo puedo crear, ¿sí? Eso es lo más importante porque yo le estoy dando el sentido que creo es el más correcto para mi clase, para mis alumnos. Por eso les dije que en este caso la exposición es el más importante en el ejemplo que vimos con Lisbeth. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo no puedo modificar el aula, no puedo modificar las condiciones, no puedo modificar el señalador o las extensiones o el lugar donde voy a conectar mi cañón o el soporte que tiene, no lo puedo modificar. Lo que sí puedo modificar y que se vuelve la parte central es la exposición propiamente. Entonces, ese es el más importante, el que yo pueda crear y el que yo pueda diseñar para mis alumnos, ¿sí? Antes, por ejemplo, cuando un maestro iba a dar la clase, en su momento yo estaba en primaria, yo creo, o secundaria, a lo mejor todavía me tocó, pues eran las cartulinas, ¿no? Eran las cartulinas y los maestros llegaban y tú veías que se esforzaban en hacer sus cartulinas, les ponían colores, les ponían dibujos, recortes muy bonitas y todo el rollo. Entonces, esos son recursos didácticos que en ese momento pues se tenían que hacer de esa forma. También el clásico ahí era el pizarrón, ahora sí el pizarrón verde, ¿no? Las tizas que utilizábamos para esa parte. Todavía me tocó a mí hasta secundaria el uso de pizarrón verde con gis, ¿sí? Entonces, ese era un recurso, el borrador pues era importantísimo en ese momento para poder borrar toda la tiza que quedaba ahí en el pizarrón. Pero entonces, eso que yo creo, que yo construyo, es lo más importante, porque ya lo estoy enfocando directamente al alumno. Cuando utilizo una aplicación, por ejemplo, muchos de ustedes pusieron la aplicación Kahoot. Kahoot, pues, es una aplicación como de trivias, como de hacer encuestas, de hacer preguntas, de hacer juegos, ¿no? En ese sentido. Lo que yo construyo dentro de esa aplicación es lo más valioso, ¿sí? Es el recurso que yo estoy utilizando con mis alumnos. Y esos recursos didácticos, pues algunos lo ven como apoyos, recursos didácticos, medios educativos. Se entiende también pues, que son el conjunto de medios materiales que intervienen y facilitan el proceso. Y según el autor Moya, se los pongo aquí en este artículo que viene en su plataforma, ya lo van a poder descargar ahora que lo abran esa parte. Moya dice que se van a clasificar en los siguientes clases, ¿no? Uno van a ser textos impresos. Los textos impresos pues son manuales, son libros de consulta, son cuadernos de ejercicios, artículos impresos, ¿sí?
folletos, todo lo que tenga que ver con cualquier cosa que sea impresa, pues entrará dentro de los textos impresos. También tenemos medios audiovisuales o material audiovisual. Aquí en el material audiovisual pues entran los videos, entran las películas, los audios, todo lo que sea proyectable es material audiovisual, ¿sí? Diapositivas y videos son los principales aquí en este caso, ¿no? Entonces, a veces si yo, por ejemplo, voy a ver una película con mis alumnos para ver algún tema, pues la película en sí se convertirá en mi recurso didáctico para utilizar. Tenemos tableros didácticos, que son los tableros, que es la pizarra tradicional, que es el pintarrón blanco o el pizarrón blanco. También tenemos el rotafolio, que termina siendo un tablero. Ya esos, no, sobre todo los rotafolios, han bajado mucho su uso, pero todavía se utilizan en muchas sedes, ¿no? De hecho, aquí tenemos algunos rotafolios todavía, ¿no? Ahí están arrumbados, le estamos colgando cosas nada más, pero ahí están y nos pudieran servir y sacar de algún apuro en algún momento. Pero bueno, esos son los tableros que tenemos, unos tableros tradicionales o tableros didácticos. Y hoy en día, pues si ustedes van a algún kinder, sobre todo los que son pues, más en el ámbito privado, pues la mayoría de los tableros ya son como que interactivos, ¿no? Entonces llega el niño y empieza a mover el tablero y se pinta algo o mueven las cosas o con 2 clics abren los enlaces. Entonces ya va avanzando mucho de la pizarra tradicional a la pizarra digital ahora por ese lado. Entonces, y esto va avanzando así mucho más, ¿no? Cada vez los niños, sobre todo en este caso, que se les facilita más a ellos, pues ya todos manejan aplicaciones, ya todos manejan las tablets, los celulares, las computadoras, como si nada, ¿no? Y nosotros a veces nos cuesta un poquito más de trabajo, pues nos falta un poquito más de utilizar esos medios. También tenemos las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, ¿sí? Que se llaman los conocidos como los TICs. Y los TICs, pues son todos aquellos recursos que son informáticos y que nos ayudan a esta parte, ¿no? Por ejemplo, los medios interactivos, los simuladores en una computadora, los programas informáticos, videojuegos, animaciones, la televisión, las páginas web, los foros virtuales, los wikis, los chats, ¿sí? Los correos electrónicos incluso pueden servir como técnico, como recurso didáctico también. Y cualquier cosa, pues, que esté en línea, que esté de forma virtual, que me sirva a mí como un apoyo para el aprendizaje. En este caso, por ejemplo, la plataforma que utilizamos es un recurso didáctico, ¿sí? Para poder llevar a cabo nuestro diplomado virtual. Entonces, terminan siendo parte de los recursos que necesito yo. Y en este caso, por ejemplo, si falla el recurso, en este caso que no se ha abierto la parte de recursos, justamente, pues falla un poquito que a lo mejor ustedes puedan leer la sesión antes, la clase, y tardemos un poquito más. Pero es parte de los recursos electrónicos, ¿no? Que esos casi siempre fallan. Nos facilitan mucho la forma de dar las clases, pero pues cuando fallan y ya no hay más que hacer, ¿sí? Entonces, aquí vemos ejemplos, ¿no? Entonces, quisiera que me ayudaran, ya me ayudó ahorita Lisbeth con el ejemplo de la exposición. Ahora vamos a ver qué necesitaría para hacer o trabajar un mapa conceptual dentro de mi sesión. Muchos de ustedes pusieron que iban a trabajar con mapas conceptuales o a veces pusieron flujogramas y todo el rollo ahí de esa parte, ¿no? ¿Qué necesitaría yo para poder trabajar un mapa conceptual en mi sesión? ¿Sí? Entonces vamos aquí con Alejandro. A ver si nos puede ayudar, Alejandro. ¿Qué necesitaría yo para trabajar con mis alumnos un mapa conceptual en mi clase? Lo que se le va ocurriendo ahí.
Bueno, pues para un mapa conceptual, pues necesitaría recabar información en diferentes medios, ya sea impresos, electrónicos, todo lo que mencionamos para Necesitaría ese... el artículo, la guía, algo en lo que basarme, ¿va? Para poder hacer Sí, todo para sacar la información y ya acomodarla. ¿Qué Sí, más así, necesito? sí, o sea, los recursos, pues necesitaría tener acceso al internet, a revistas, empresas, a computadora necesitaría para empezar, o el teléfono inteligente y programas pues para elaborar el mapa. Ok. Se fue, yo pensando en el mapa conceptual físico, ¿no? Acá hacerlo a mano y todo, y Alejandro sale con los programas de software, es excelente, ¿no? Ya está más Sí, actualizado que lo que venía en mi pensamiento. Pero, el software para los mapas, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, el Canvas. sí, El sí. Canvas me ayuda mucho para esa parte, ¿no? Y ya si uno pues está más a la antigüita, pues ocuparía pues a lo mejor las hojas blancas, ocuparía los plumones, la pluma, no sé, el lápiz, los colores, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más necesitaría? Adelante, Susana. La regla para hacer la imagen, si las vamos a hacer más, ¿no? Pues la regla para hacer las imágenes que queden parejas. Ok, la regla, sí, me ayuda bastante. Alejandrina. Ahí también entraría el lugar, o sea, el aula, mesas, sillas. Sí, sí. El aire acondicionado ahorita. Bueno, podemos ponerle aula refrigerada, ¿verdad? Porque pues ya hoy en día, ya aquí en nuestro medio casi todas tienen refrigeración. Mesas, sillas. Susana. Hojas o cartulinas donde lo vayan a hacer también. Cartulinas. ¿Sí va? Entonces, es ir pensando, pues, qué necesito yo para llevar a cabo mis sesiones, ¿sí? Yo creo que la mayoría en un inicio, pues, se pondrá, pues, primero, pues, que necesito un aula refrigerada, necesito sillas, mesas, ¿sí? Necesito que haya contactos eléctricos buenos, ¿sí? Necesito a lo mejor extensiones, necesito luz eléctrica, pareciera que eso se obvia, ¿no? Pero de repente llego y no hay luz, entonces, ¿cómo le hago? ¿Sí? Alejandrina. O luego pasa mucho, ¿no? Que llevan la clase preparada y se suspende porque ni siquiera pudieron conseguir el aula donde hacerla. Exactamente. Pues ahí Y que está. nosotros podemos pensar que es algo obvio, pero sí es cierto. Muchas veces suspenden las clases porque todas estaban ocupadas, no las pidieron a tiempo y pues no se pudo hacerle en ningún lado. Sí, aquí bueno, en todos lados, ¿no? Pero aquí en el 1, pues es muy común porque pues, son más de 200 residentes y las aulas no alcanzan, ¿no? Entonces casi siempre se quedan alguien sin clases o tienen que darlas en algún servicio donde pues no están cómodos, no hay las condiciones y esos terminan siendo recursos que pues no son adecuados, ¿no? Pero pues tenemos que adaptarnos en ese punto. Entonces, en esta parte, pues aquí les menciono otra clasificación. Les digo, los autores pues difieren un poquito en cuanto a cómo se llama la clase de los recursos, pero casi todos terminan en lo mismo, ¿no? Que son textos impresos o materiales, audiovisuales,
TICs, ¿sí? Entonces aquí dice, por ejemplo, material auditivo, la voz o una grabación, materiales de imágenes fija como los cuerpos opacos que ya no se utilizan mucho, ¿no? Pues esos acetatos que utilizamos antes, el proyector de diapositivas, las fotografías, las transparencias, el retroproyector y la pantalla, acetatos, carteles, pizarrón, rotafolios, pintarrón, tablero digital, o hoy en día ya utilizamos, incluso ya se está dejando un poquito de lado, bueno, depende también de la sede, el proyector, ¿sí? El proyector incluso se está dejando de lado y lo estamos cambiando por pantallas de 55, de 65 pulgadas, que dan una resolución muy buena, que no fallan casi y que tienen una vida útil mucho más larga que un proyector. Y aparte, pues en el sentido de que el precio ya ahorita está muy accesible. Una pantalla, por ejemplo, de 55 pulgadas, pues sí la pueden estar agarrando en unos 6,000, 7,000 pesos. Y los proyectores también han disminuido mucho de precio. Pueden encontrar ustedes proyectores de 1,500, 1,000 pesos. El problema es que no se ven adecuadamente. Para que se vea bien un proyector, tiene que tener una medida de al menos unos 3,000 lúmenes. ¿Sí? 3,000 lúmenes para arriba. 3,000 lúmenes, digamos que es como que el proyector normalito, el que sí se ve con la luz prendida, pero se batalla un poquito, ¿sí? Ya con el de 3,500, 4,000 lúmenes, ya puedes tener la luz prendida en el aula y se ve perfectamente. Y ya tenemos después los de 5,000, 6,000 lúmenes, que ese, aunque estés en un espacio abierto con el sol directo, se ve en la pared el proyector, ¿no? Esos son los proyectores, por ejemplo, que sí, bueno, son de aquí de Culiacán, los que están en el centro de ciencias, los que alumbran en la noche, ahí los que ponen las películas, son proyectores que tienen lúmenes arriba de 10,000 de valor. Entonces, lo prenden de día y se ve perfectamente la película ahí de día, ¿no? Con sol y todo el rollo. Entonces, necesitaríamos nosotros esos proyectores. Y los que venden que son así baratitos, que 1,500, 2,000 pesos, pues andan en 700, 800 lúmenes, 1,000 lúmenes. Entonces, ocupan que la habitación esté completamente cerrada, que no haya nada de luz, que esté muy cerca a la pared del proyector. Entonces, si van a comprar alguno o tienen pensado comprar alguno, pues fíjense que al menos, cuando poco, tenga sus 3,000 lúmenes, ¿sí? Y que sean realmente 3,000 lúmenes, porque hay publicidad engañosa, ¿no? Que les dicen que tienen 5,000, 10,000, 15,000 y valen 3,000 pesos. Dicen, no, eso no puede ser, ¿no? Los proyectores que son buenos y que tienen arriba de 3,000, pues andan arriba de 9, 10,000 pesos los proyectores, ¿sí? Entonces, fíjense bien al momento de comprar, porque me ha tocado que a veces se juntan los residentes, los alumnos, y lo compran y pues no, a final de cuentas no nos sirve como recurso porque no se ve bien, ¿sí? O de repente a los 6 meses ya tronó y ya no, y son desechables incluso. Entonces tenemos los impresos como libros, los mixtos que son películas, videos, los tridimensionales que son objetos, pues cualquier objeto que yo traiga, ¿no? Para la clase que me sirva, pues será un objeto o un material tridimensional, y las TICs, que son programas informáticos, que son software, los ordenadores, que son las computadoras, que son hardware, y la pizarra digital, ¿sí? Entonces, ¿por qué son importantes los recursos? Porque nos permiten potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Siempre va a ser mejor tener recursos didácticos que nos ayuden. Sobre todo hoy en día que tenemos muy a la mano aplicaciones. Entonces, si yo domino una aplicación, pues todos los residentes y todos los becarios y nosotros ya traemos teléfonos inteligentes, ¿no? Es raro el que ya no trae un smartphone. Sí los hay todavía, ¿no? Ahí andan algunos doctores
su celular análogo, incluso ahí con eso, pero bueno, eso ya depende de cada quien. Ya la mayoría traemos un smartphone. Entonces, ¿por qué es importante? Porque aquí viene algo que me gusta decirles mucho, que es el aprendizaje se queda en un 10% de lo que leemos, un 20% de lo que escuchamos, 30% de lo que vemos y lo que observamos, 50% de lo que vemos y escuchamos, 70% de lo que decimos y discutimos, ¿sí? Y 90% de lo que se dice, se discute y se realiza. Entonces, ¿por qué el aprendizaje es más significativo cuando aplicamos el conocimiento? Pues justamente porque nuestro aprendizaje y nuestra humanidad está hecha de eso. Está comprobado que lo que se aplica se queda mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque le damos un sentido a eso que estamos adquiriendo. Entonces, si yo adquiero un conocimiento y ese conocimiento me sirve para resolver problemas y para aplicar cosas, entonces el 90% de lo que aprendamos de esa forma se quedará como aprendizaje significativo. Entonces, por eso es importante lo de los recursos didácticos y por eso hoy en día está tomando mucha importancia la simulación de los procesos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la simulación, por ejemplo, en los que son quirúrgicos, el tener simuladores, tanto virtuales como físicos, de los procesos que están haciendo, desde poner un central, desde poner un periférico, de lo que ustedes quieran, el hacerlo es darle un sentido y una aplicación a ese conocimiento que adquiriste. Y cuando lo haces y resuelves problemas, el cerebro y nuestro ser le da un sentido superior y hace que se nos quede más tiempo grabado y hace que lo utilicemos y lo perfeccionemos más tiempo. ¿Sí? Entonces, por eso es importante siempre tratar de llevar la competencia a lo máximo que se pueda lograr. Por eso a algunos de ustedes les modificamos la competencia, porque en algunos decían de ustedes que la competencia era identificar factores de riesgo para diabetes, por ejemplo. Entonces se nos hacía poco el que la competencia fuera solamente identificarlos, no, diagnostica diabetes, trata diabetes, da un tratamiento para diabetes, ¿sí? Y un específico pudiera ser, pues, identificar los factores de riesgo. Entonces siempre tratar de llevar al alumno, pues, a lo máximo que podamos llevar, ¿no? Entonces, eso es lo que trata de hacerles ver la parte de recursos. ¿Qué necesito para hacer o llevar a cabo mis técnicas didácticas, ¿sí? Y mi clase? Eso es lo que tienen que poner ustedes en la parte de recursos, que es esa fila que está debajo de las estrategias. Es lo que sigue, recursos. Entonces, ahí ustedes pondrán todos los recursos sin demeritar nada de todo lo que necesitan para poder dar su sesión, ¿sí? Necesito un aula refrigerada, necesito proyector, necesito computadora, extensión, luz eléctrica, un soporte para el cañón, un soporte para la computadora, un señalador con baterías AA, necesito un cable HDMI, necesito hojas blancas, plumones, plumas, mesas, sillas, todo lo que ustedes necesiten, ahí pónganlo, ¿sí? Si tienen dudas, si entra o no, pónganlo de todas formas porque probablemente sí sea un recurso el que van a necesitar, ¿sí? Entonces, este tema en sí, pues es corto, es para que ustedes conozcan más que todo la clasificación, lo van a poder tener un poquito más claro ya que lo lean en su plataforma, y simplemente es eso, es preguntarse. No les pedimos que pongan qué clasificación es o cómo se utiliza, no, simplemente que sean conscientes de qué necesitan para dar su sesión, ¿sí? Entonces, eso es lo importante de los recursos didácticos y que son un apoyo y que son un soporte para nuestras clases y para que el alumno pues se motive, se incentive y que lo estimulemos dentro de las sesiones, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta, comentario?
¿No? ¿Todo claro? De aquí, de lo anterior, algo que no haya quedado claro. Bien. Excelente. Entonces, esto es de los recursos didácticos. Hoy van a recibir sus retroalimentaciones ya estoy casi por terminar de hacerlas. El día jueves vamos a ver evaluación. Yo espero que el día de hoy, entre hoy y mañana ya esté lista la plataforma para que ustedes lo puedan ver. El día jueves veremos evaluación, ¿sí? Ahora sí ya sé qué técnicas voy a utilizar, qué recursos, ahora cómo voy a evaluar esas técnicas que voy a utilizar. Susana. Ya está desde ayer me lo imprimió mi marido. Lo de... Sí, lo que está hablando usted. Ujú. Ya. bueno. Si es que hoy entré y todavía no estaba, no sé si todavía esté o no. Déjame incluso entrar de una vez. Sí, está bien largote, es mucho. Sí, son muchos. Ah, sí, ya lo habilitaron. Entonces, ya está ahí recursos, ya está ahí evaluación y retroalimentación y motivación y ya casi todo. Ya lo subieron. Muy bien, pues hay que entrar a revisarlo. Yo les habilito todo lo que haga falta ahí. ¿Y qué es la tarea de recursos? Pues eso, nada más, ¿sí? Déjenme ver si no cambiaron algo nada más, porque luego a veces nos cambian un poquito los temas, pero dice tarea, propuesta de recursos. Sí, nada más es llenar la fila de recursos. Obviamente tienen que, ya que reciban la retroalimentación de la tarea de la semana pasada, que ya hoy la reciben, ahora sí, hacen los cambios y le meten recursos. Y ya con recursos ya la pueden subir a la plataforma. Así que yo creo que no les va a llevar más de 20 minutos la tarea esta que sigue. ¿Sí? Bien. Doc. Entonces, mande. Entonces ya no es necesario mandar como que un archivo en Word y aparte solamente la parte nada más vamos a trabajar en las que color naranja. Hasta ahorita sí. Hay unas tareas que yo creo que en evaluación y en motivación, me parece, que sí les piden responder otras preguntas aparte de su planeación. Cuando sea el caso, será nada más entrar y leer si les piden la pura planeación o les piden las dos cosas. ¿Sí? Gracias. Bien, entonces nos veríamos el día jueves con evaluación educativa y pues que sigan pasando buena semana. ¿Sale? Saludos a todos. Gracias. Gracias.